Bueno, pues con España a vueltas, como no, queremos presentarles un libro que se llama Esperanza de España. Es este libro que tengo en mis manos y es especialmente motivador porque es un texto inédito de Manuel García Morente, ya saben, el que escribió Idea de la Hispanidad, y resulta que ese gran filósofo del siglo XX todavía hay textos inéditos suyos. Quien ha rescatado esos textos es Jaime Orcelay, que nos acompaña ya. Jaime, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo aparecieron esos textos? ¿Cómo es posible que estuvieran escondidos durante tanto tiempo? Bueno, realmente no estaba escondido, ¿no? El texto procede de una publicación hecha por el Club Rotario de Tetuán, que es quien había organizado la conferencia en la que participó el gran filósofo García Morente. Hicieron una pequeña edición con la transcripción del texto, de una tirada muy limitada. Se había perdido completamente, no se tenía ninguna noticia de que existiera, y por una casualidad pues apareció en una librería de Barcelona. No estaba registrada en las obras completas ni en las biografías de García Morente, con lo cual pues ha sido un hallazgo importante para un pensador de la categoría de García Morente, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, ¿qué es exactamente lo que dice? Porque en defensa de la hispanidad, en Idea de la Hispanidad, ya plantea algunas cosas de cuál es el proyecto de España, su proyección hacia Hispanoamérica, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que dice en este texto de Esperanza de España? Sí, es muy interesante porque este texto de Esperanza de España es del año 34. Es el momento de máximo esplendor intelectual de García Morente, era el intelectual de moda, era un reconocidísimo filósofo tanto en España como fuera de nuestras fronteras, y es un texto anterior a su conversión, que tiene lugar en el año 37. En cambio, Idea de la Hispanidad, que recoge dos conferencias del año 38 en Buenos Aires, es posterior a la conversión. ¿Dónde está el interés del hallazgo? En que siempre se había mantenido que el interés de García Morente por el problema de España era consecuencia de su conversión y de las circunstancias de la guerra civil que él sufrió en primera persona, pues tuvo que exiliarse huyendo del terror rojo en los primeros meses del estallido de la guerra en Madrid, y siempre se había mantenido esta idea. Claro, ¿qué es lo que nos descubre Esperanza de España? Pues que en el año 1934, antes de su conversión, ya tenía perfectamente armada su idea de la hispanidad, con su estructura de las diferentes etapas de la historia de España, con su propia definición de lo que había que entender por nación y por España, y con su propuesta del paradigma de lo que él considera lo español, que en Esperanza de España es el hidalgo, y que sin embargo después de su conversión, en este libro que has citado de Idea de la Hispanidad, es el caballero cristiano, puesto que ya incorpora la visión que le proporciona la fe. O sea, que digamos que pasa de hidalgo a caballero cristiano después de su conversión. Después, ¿no? de su conversión. Y es esa visión trascendente la que se gana después de esto. Esto es. Lo que pasa es que probablemente en este texto ya se intuye esa visión trascendente, ¿no? Sí, se intuye como se intuye en toda su filosofía. García Morente fue un buscador honestísimo y sincero de la verdad, y lo hizo a través de la filosofía que cultivó con verdadero primor, porque era un hombre de una claridad, de una profundidad y de una precisión en su manera de exponer sus ideas filosóficas tremendas, ¿no? Entonces se nota una evolución en su filosofía que llega a un momento, y esto es clave cuando él se encuentra en Tucumán durante la Guerra Civil, en que todo aquello tiene que desembocar en algo que en definitiva es el misterio, porque ya la filosofía no da más de sí. Entonces es curioso cómo su experiencia de conversión en el año 1937 en París le ofrece por fin la clave que le faltaba para terminar de abrazar la verdad. ¿Qué ocurre con su filosofía de la historia de España? No conocíamos ningún texto, este es el gran interés, pero ahora cuando comparamos el texto del 34 con todo lo que empieza a escribir después del año 38 y que culmina con una gran conferencia en el año 1942, inaugurando el curso académico en la Universidad Central muy poquito antes de morir, que es la expresión ya más madura, más plena de su filosofía de la historia de España, lo que vemos es que es la misma, con algún matiz evidentemente, solo que con una diferencia fundamental, y es que incorpora la visión de la fe, y eso le hace entender
toda la trayectoria histórica de España y todo el ser nacional de una manera totalmente distinta y a la vez mucho más plena. Digamos que él está buscando cuál es la visión de España, cuál es su misión, la investiga durante toda su vida prácticamente, y cuando llega a la conversión es como si se le apareciera todo de repente y encontrara la luz, ¿no? Esto es. Esa visión de España, una visión trascendente de gran evangelizadora. Eso es. Él estaba muy cerca, porque lo que aquí nos expone es que la razón de ser, la misión de España a lo largo de la historia había sido defender y promover la dignidad moral de cada ser humano y de cada pueblo. Esto es lo que él descubre que es la constante de la trayectoria histórica de España. ¿Qué le ocurre cuando se convierte y cuando escribe Idea de la Hispanidad o escribe Ideas para una filosofía de la historia de España y otros trabajos que publica desde el año 38 hasta el año 42, año de su prematura muerte? Se da cuenta de que la dignidad moral cobra todo su significado, todo su sentido, cuando hay una verdad religiosa detrás, que en definitiva es lo que, reconociendo que somos imagen y semejanza de Dios y que somos hermanos de todos los hombres, la dignidad moral ya se entiende perfectamente. Entonces es muy bonito ver cómo él estaba ya muy cerquita, pero hasta que no se produce la conversión no termina de entender todas las implicaciones. Es cuando hace clic y entonces dice, era eso, ¿no? Prácticamente. Bueno, hay mucha gente que nos está viendo desde Hispanoamérica, también desde Estados Unidos. ¿Qué visión tenía García Morente de España en esa proyección hacia las Españas? Sí, él diferencia dos nociones de hispanidad, una con minúscula y otra con mayúscula. Con minúscula, la hispanidad es lo que constituye la esencia de España, lo que constituye el alma nacional, lo que constituye el estilo, nuestra manera de ser característica y diferencial como pueblo. ¿Y a qué le llama hispanidad con mayúscula? Pues a lo mismo que le llamaba Ramiro de Maeztu, que escribe también La gran defensa de la hispanidad, que publica en el año 34 también, y que es más bien el vínculo espiritual que nos une con todas las naciones que tienen su tronco, que tienen su raíz en España, y con la cual seguimos teniendo, por lo tanto, todavía una comunidad de espíritu que, más allá, por supuesto, del respeto a la identidad y al devenir que cada uno de los pueblos hispanoamericanos ha tenido en la historia, sin embargo, hoy día, con mucha facilidad, seguimos reconociendo. Por más que hoy esté en pleno apogeo todo el indigenismo y toda la leyenda negra, etcétera, sin embargo, uno reconoce con los hispanos, con los argentinos, con los nicaragüenses, con los ecuatorianos, etcétera, incluso con los filipinos, que existe una especie de unión espiritual que nos hace mucho más cercanos y que ciertamente yo creo que en este mundo globalizado e interdependiente tiene un futuro extraordinario, porque en definitiva va a ser siempre mucho más fácil entendernos y colaborar con esos pueblos con los que tenemos ese nexo espiritual íntimo, que no con pueblos con los que culturalmente tenemos una disonancia mucho mayor. Compartimos la misma lengua, por supuesto, la misma religión. Hay millones de hispanos que están viviendo en España, hay millones de españoles que están expatriados en expatriados entre comillas en Hispanoamérica. Si García Morente viviera hoy, ¿qué diría? Bueno, García Morente se quedaría asombrado, ¿no?, de hasta qué punto hemos perdido lo fundamental. Él, como filósofo, lo que más le preocupaba era la realidad, la objetividad de las cosas, ¿no? Y yo creo que si por algo se caracteriza esta etapa que estamos viviendo ahora, es por la negación de la realidad, empezando por la negación de la realidad de la naturaleza humana, ¿no?, de las cosas, de la verdad, de la distinción entre el bien y el mal, ¿no? Es, en definitiva, una negación completa de las bases de toda su filosofía. Esto en el sentido, si queremos, más antropológico, más de la cosmovisión. Si ya vamos al tema de España, claro, llevamos una serie de décadas donde prácticamente se ha renunciado al reconocimiento de España como identidad. Esto ha producido un vacío enorme que se ha llenado por la agresividad de los separatismos, que han cultivado mucho esos nexos comunitarios de unión, etcétera. España no ha estado presente en ese debate, solamente pues esa deriva del patriotismo constitucional, que se ha visto que es muy estéril en la medida que trata de fundar la identidad nacional sobre bases, al fin y al cabo, muy mudables, por decirlo de alguna manera, muy dependientes de consensos, etcétera. Y bueno, pues yo creo que en estos momentos el que aparezca este libro pues tiene algo de providencial, ¿no? Sí. Sí, aunque también, bueno, para poner una parte positiva, me parece que desde el año 34, que es el libro, ¿no? Me parece, sí. Del año 34 ahora, pues ha habido algún cambio a mejor. Por ejemplo, existen las cumbres iberoamericanas, que podíamos haber ido mucho más lejos, pero existen las cumbres iberoamericanas. Y existe una comunicación mucho más intensa que la que había en el siglo pasado. Este mismo canal, Distrito Televisión, se está emitiendo ahora mismo en América. Y en América se está distribuyendo también la señal aquí, en Distrito Televisión. Es un ejemplo de la comunicación interregional
relación que hace un siglo no existía. Y eso lo permite pues, la tecnología, pero también esa misma cosmovisión y esa formar parte de una misma comunidad que podemos llamar las Españas, Hispanidad o como la queremos llamar. Sin duda, ¿no? Yo creo que aquí hay dos niveles, ¿no? Uno, el de la realidad, que es este, ¿no? Que es que al final nos sentimos parte de una misma comunidad de naciones y por lo tanto... Aunque nos empeñamos en suicidarnos, seguimos existiendo. Seguimos existiendo porque eso está ahí, ¿no? Y otra cosa es el nivel político, ¿no? Y yo ahí no creo que hayamos progresado especialmente, ¿no? Me parece que además hay un cierto empeño en reconocer a Hispanoamérica como una entidad geopolítica importante, pero desgajada de España, ¿no? Todo el tema este de la TAM, de Latinoamérica, etcétera, donde yo creo que tiende a diluirse, y España misma creo que ha renunciado, el papel y la participación que a España le corresponde en eso, en igualdad de condiciones, por supuesto, sin ningún tipo de paternalismos con el resto de naciones, pero reconociendo ese vínculo extraordinario, que es un vínculo de civilización, de cultura, claro, que hoy nos une con los pueblos hispanos. Pero no creo que a nivel político, por lo menos en la gran superestructura política, estemos precisamente en un momento, siento discrepar en esto, especialmente positivo, lo cual no quiere decir que en algún momento pues la realidad vuelva a su sitio y no podamos recuperar nuevamente ese impulso. Hay que decir, ¿no?, que en el edificio de la OEA en Washington lo preside Isabel la Católica, una escultura de Isabel la Católica. Es un guiño, ¿no? Bien. Jaime Urcelay, ha sido un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena por el hallazgo. Muchísimas gracias.